Un cordial saludo para todos, deseando éxitos y bendiciones en esta oportunidad que nos encontramos nuevamente para meditar la palabra del Señor. Por eso los invito para que, bien sea que estemos individual o colectivamente en nuestra parroquia o en nuestro centro de formación, podamos aprovechar este espacio de oración para profundizar el mensaje que el Señor nos quiere comunicar en este domingo 14 del tiempo ordinario. Por eso los invito para que nos reunamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Iniciamos invocando la presencia del Espíritu Santo para que esta tercera persona divina nos ayude a amar, degustar y vivir la palabra que el Señor nos comunica el día de hoy. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Tomamos entonces en nuestra Sagrada Escritura el texto del Evangelio según San Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6. Marcos 6 del 1 al 6. Salió de allí Jesús y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo, un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa carece de prestigio, y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Pasamos a nuestro segundo momento de la lección divina, que es la meditación. Para ello, como siempre, hablaremos un poco del contexto del Evangelio y a partir de allí miraremos algunos detalles particulares. Recordemos que en Marcos se nos está presentando la propuesta de humanidad nueva que quiere Jesús comunicarnos como voluntad del Padre, como una vida en el Espíritu. Y en ese sentido ya vamos haciendo un camino que partía desde Cafarnaún. Ya en el Evangelio pasado nos dimos cuenta de los milagros que Jesús hizo pasando al otro lado del mar de Galilea y ahora vuelve a Nazaret. Entonces nos damos cuenta de la geografía bíblica, cómo vamos haciendo un círculo que va rodeando todo el contorno de la tierra pagana para llegar nuevamente a Israel y ya después de eso emprender el camino hacia Jerusalén. Entonces nos encontramos ya con esta escena donde después de enseñar afuera, es decir, en una tierra extranjera, él quiere indicarnos en qué consiste su verdadera familia. Nos damos cuenta que él afuera comunicó parábolas y realizó milagros. Recordemos, por ejemplo, la hemorroísa, la hija de Jairo, recordamos la tempestad calmada, recordamos la parábola de las semillas y ahora Jesús quiere venir a Nazaret. ¿Cuál es la expectativa que de pronto se puede sembrar en nuestro corazón y de pronto también en el corazón de Jesús? Que al llegar a Nazaret, después de todo lo que él ha hecho, pues de pronto lo reciban con amor, con calidez, que de pronto lo acojan, lo escuchen con agrado y de pronto aprovechen su presencia. Sin embargo, acá nos damos cuenta que la intencionalidad de Marcos es mostrar cómo Nazaret se convierte ahora en un obstáculo para que Jesús siga su camino. Entonces vamos con el primer detalle, que es justamente Nazaret. Jesús sale de Galilea y ya ha conformado unos discípulos, ya ha conformado una nueva familia. Necesariamente no tenemos que pensar únicamente en los apóstoles. Recordemos que la palabra discípulo quiere decir seguidor.
el que acompaña, el que está tras las huellas de alguien. Entonces Jesús ya está conformando una nueva familia. Y nosotros lo miramos en el capítulo 3. Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra, esos son mi padre, perdón, esos son mi madre y mis hermanos. Entonces esta nueva familia llega a la tierra del Padre de Jesús. Pues recordemos que hablar de la patria, etimológicamente patris, es lo que proviene del Padre. Entonces aquí encontramos el lugar de la tradición, las raíces, lo que se había inculcado, lo que se ha hecho siempre, lo que se ha mantenido siempre. Entonces el hecho de que Jesús llegue a su patria quiere decir que llega a la tierra de su Padre. Quiere decir que llega a la tierra de sus tradiciones, decir que llega a sus fundamentos en la fe, en la ley, en la cultura, en su forma de vestir, en los valores, principios éticos, morales. Nos encontramos con todo lo que antecede a la existencia de Jesús como un hombre encarnado justamente en esta tierra. Jesús a dónde llega o en dónde se encuentra en estos momentos, en la sinagoga. ¿Qué es la sinagoga? Es el lugar donde se hace la oración y la meditación de la palabra de Dios. Recordemos que allí el rabino escogía el texto y de acuerdo al texto, pues a partir de ahí hacía la enseñanza. La sinagoga era un salón grande dividido en dos partes. Una parte donde se sienta el maestro, el rabino, delante del tabernáculo donde se guarda la Sagrada Escritura. Allí tiene un atril, allí expone la palabra y los hombres lo están escuchando ahí, los varones. Las mujeres y los niños estaban detrás de una reja que se colocaba en algunos lados al lado izquierdo, en otros que se colocaba al respaldo de los hombres. Y ellos escuchaban aparte la palabra de Dios. Entonces imaginémonos esta escena. Jesús está escogiendo un texto, no nos dicen cuál escogió, no nos dice el tema, simplemente nos dice que Jesús se pone a enseñar. Esto nos remite justamente a comprender ya lo que hemos escuchado antes. Jesús ya ha venido dándonos enseñanzas, dándonos lecciones públicas y privadas. Entonces Jesús está profundizando eso. ¿Cuándo lo hace? El sábado, es decir, el día de descanso, el día que se dedica a Dios. Ese día no se puede hacer nada más, sino simplemente ir a la sinagoga y ya. Ni siquiera se podía cocinar. Sí se podía comer, pero no se podía cocinar. Todo se dejaba listo el día anterior. Entonces démonos cuenta qué pasa allí. Jesús está con su comunidad, entonces podemos hacernos a la idea que allí están sus familiares, están sus vecinos, están los niños, pues ya eran adultos, aquellos niños que jugaban con él, aquellas personas que de pronto se vieron beneficiadas de su trabajo como carpintero, y Jesús se encuentra con todos ellos y les comunica una enseñanza. ¿Qué pasa con ellos? Se quedan atónitos. Démonos cuenta que aquí la palabra multitud pues quiere decir toda la comunidad y se quedan justamente sin palabras. Eso significa atónito, que se queda asombrado. La traducción que hemos leído dice maravillado, en otras traducciones dice asombrado, pero la palabra griega como tal nos remite a la palabra atónito. Y démonos cuenta que ellos se quedan asombrados, se quedan expectantes, se quedan de pronto desconcertados. Uno podría decir de pronto decepcionados. Entonces vienen 5 preguntas. Y estas 5 preguntas, recordemos que el número 5 en la Biblia simboliza al pueblo de Israel. Es decir, aquí más que sus paisanos como tal, es casi toda la comunidad judía la que se queda sin palabras y la que hace 5 preguntas a Jesús. Primera pregunta, ¿de dónde le viene esto? Es decir, ellos escuchan la enseñanza de Jesús y preguntan, bueno, ¿él dónde estuvo? ¿Dónde puede encontrarse él para habernos traído todas esas palabras? Entonces aquí tenemos que hacer ya una lectura personal y de pronto comunitaria del texto de Hebreos 1, del 1 al 4, donde eso nos habla del origen,
Démonos cuenta que allí nos dice que Dios habla de muchas maneras, pero ahora habla en la persona de su Hijo. Segunda pregunta, ¿qué sabiduría es esta que le ha sido dada? Frente a la fama de la sabiduría, miremos qué pasa con Salomón en el primer libro de los Reyes, capítulo 5, versículos de 9 al 14. Allí nos damos cuenta del impacto que tiene una persona sabia. Entonces, ellos reconocen en Jesús que hay una sabiduría, pero nos damos cuenta que allí en el caso de Salomón todo el mundo se asombra, se maravilla, aprenden, degustan de esa sabiduría. En cambio aquí condenan esa sabiduría de Jesús. Esa pregunta es una pregunta como decir de dónde este puede tener tantos conocimientos si de pronto no ha estudiado, si no lo hemos visto leer o si no lo hemos visto escribir. Entonces es una pregunta que más que preguntar en sí por una respuesta es como preguntar como una forma de reclamación. Tercera pregunta, esos milagros, esas obras de poder, ¿por qué las hace con sus manos? Entonces aquí tenemos que mirar la relación entre la sabiduría y el poder divino que se expresa en ese bello pasaje de Job en los capítulos 36 y 37, porque allí es donde se relaciona la sabiduría divina con el poder de Dios. Y esto es lo que ellos cuestionan, ¿por qué Él hace todas esas obras de poder con sus manos? Si nosotros le hemos visto trabajar como carpintero, y allí es bien donde viene la cuarta pregunta. ¿No es este el carpintero? Es decir, reconocen primero el oficio de Jesús. Jesús vivía de la carpintería. Pero aparte de eso preguntan de una forma despectiva y peyorativa, ¿no es este el hijo de María? En la comunidad de Israel siempre las personas se llamaban era por el hijo del padre, ¿sí? Entonces en este caso ellos debieron haber dicho el hijo de José. Sin embargo, aquí démonos cuenta que ellos dicen es el hijo de María, es decir, se reconoce a la mujer y no al varón. ¿Ello qué significa? Que es un insulto, porque recordemos que la mujer en ese contexto israelita no tenía la dignidad o el valor que tiene hoy. Y finalmente nos preguntan, ¿no están aquí sus hermanos y sus hermanas? Miremos entonces la fama del profeta que aparece en el libro del Eclesiástico capítulo 36 versículos del 1 al 17. Démonos cuenta que allí justamente se está preguntando y se está reclamando por la fama del profeta en sí mismo y no, digamos, como una obra familiar. La fama del profeta tiene valor porque está en función del pueblo, está para alentar al pueblo, para formar al pueblo y para construir una alianza tan favorable que permita que el pueblo sobresalga sobre sus enemigos. Y entonces aquí nos extrañamos porque esta multitud no está pensando en el bien que Jesús le está haciendo al pueblo. Esto es lo que pasa con la multitud, se quedan atónitos. ¿Cuál es la reacción de Jesús? Entonces démonos cuenta que el verbo que aparece en griego en esta escena es escandalizo. O sea, es decir, ellos se escandalizan. Ellos se convierten en un obstáculo, en un tropiezo para Jesús. Entonces ya vamos mirando cómo se han ido presentando los obstáculos. Antes en el capítulo 4 y 5 mirábamos cómo el escándalo se daba en el mar que impide que Jesús siga, pero Jesús calma la tormenta. Ahora es su propio pueblo, su propia familia, la que se presenta como un obstáculo. Es un tropiezo para que Jesús siga su misión. Sin embargo, Jesús, ¿qué dice? Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Entonces Jesús allí no pudo realizar ningún signo. ¿Y por qué no lo realiza? Por la falta de fe. Pero hay que estar atentos. No es que el poder de Jesús o la fuerza de Jesús dependa de la disposición de la persona. No. Es la fe, es la confianza, es el amor, es el arraigo en él el que le da el significado al signo, es decir, el milagro. Entonces, hoy nos podríamos preguntar, por ejemplo, yo tengo X enfermedad y yo le pido a Dios que me dé el milagro de la sanación. Entonces, ¿por qué a veces no ocurre? Porque de pronto yo pienso que el milagro es solamente para evitar los dolores.
Pero cuando mi fe, mi creencia le da un sentido a esa enfermedad, yo ya no solamente pido el milagro, sino que más allá de eso, estoy poniendo mi vida y mi disposición al servicio de Dios. De pronto esta enfermedad, si Dios me la quita, es para que yo haga algo para Él y por Él. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, que Dios dame una casa. Entonces, el milagro no es que Dios me dé la casa, sino cómo a través de la fe esa casa se convierte en bendición para mí, para quienes me rodean. Eso es lo que pasa con Jesús, por eso Él se pone triste. Y démonos cuenta que esa extrañeza, ahora Jesús se queda atónito, Jesús se queda sin voz, Jesús se queda como expectante allí, es porque tristemente no encontró fe, es decir, no encontró confianza. Y es lo que hoy debemos preguntarnos. Hoy Jesús encuentra fe en mí, encuentra fe en mi familia, encuentra fe en mi trabajo. Por eso el texto nos dice que Él realizó prácticamente la sanación a pocos enfermos imponiéndoles las manos. Ya sabemos desde el Evangelio pasado qué significan las manos en la Biblia. Toda la obra, todo el actuar, toda la técnica, esa significa en las manos. Es decir, que Jesús aquí no es solamente un acto de magia, que coloca la mano y ya la persona desapareció su mano. No, es que la actividad de Jesús consiste en el cuidado de estas personas. Es justamente su mano la que se convierte en bendición. Por ello también nosotros preguntémonos, ¿mis manos son también bendición? ¿Mis manos suscitan la fe en los demás? Aprovechemos este evangelio para cuestionarnos, para purificar nuestra fe, pero también para que nosotros no seamos escándalo, sino que seamos al contrario fuente de fe. Vamos ahora con la oración, nuestro tercer paso en esta lección divina, donde a estas palabras podemos agregar las que salen de nuestro corazón. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por la vida y el día a día que nos regalas. Queremos pedirte perdón porque muchas veces no escuchamos con atención tus enseñanzas. Nos hace falta la capacidad de asombro y maravilla para deleitarnos con tu palabra y prodigios que nos brindas cotidianamente. La rutina ha permeado nuestra fe y se va reduciendo por la ausencia del amor hacia ti, a tu iglesia, inclusive a nosotros mismos. Danos la oportunidad de descubrirte presente en nuestra existencia, revivir en la jornada del amor primero, reconocer el misterio de la fe para que nuestra vida esté llena de sabiduría y milagros hechos con amor. Que sea hoy la ocasión para que impongas tus manos sobre nosotros y sanes nuestras dolencias. Amén. Vamos ahora a nuestro cuarto paso, que es la contemplación. Para ello te invito a que pauses este subsidio, te des una oportunidad para meditar y contemplar en silencio lo que Dios quiere en este encuentro con Él. A nivel personal, examino qué me hace perder la fe. En tu comunidad, reconocer cómo nos disponemos a la escucha de las enseñanzas de Dios. Seguimos con la síntesis de esta lección divina. Ante Dios ofrezco un momento de silencio. Contigo mismo, examino qué aspectos me apartan de la fe. Con tus hermanos, procura un espacio para la lectura de la palabra de Dios. Hemos llegado al quinto paso, que es la acción. ¿A qué me invita la palabra hoy? ¿Qué haré esta semana para cultivar lo que Dios ha hecho en mí? ¿Cómo fortalecer más la fe y la verdadera familiaridad con Jesús? Pausemos y respondamos estas preguntas. Seguimos con la síntesis de esta lección divina, ya de manera personal o comunitaria. Respondamos estas preguntas para que también el Espíritu obre a través de nosotros y de lo que hemos escuchado. En el primer paso, la lectura. ¿Qué dice el texto? ¿Dónde está Jesús? ¿Con quién está Jesús? ¿Qué hace Jesús? En la meditación, ¿por qué se habla de la sinagoga? ¿Para qué se menciona a Nazaret? ¿Por qué Jesús extraña de su familia? ¿Por qué Jesús hace pocos milagros? En el tercer paso, la oración. ¿Qué le quiero decir a Dios desde lo leído? ¿Qué le ofrezco a partir de lo vivido? ¿Qué quiero pedirle a Dios? En la contemplación, ¿cómo vivo este texto?
¿Qué significaría para mí la sinagoga, el sábado, la multitud, el escándalo, la fe, la imposición de manos? Pausemos y hagamos nuestra lección divina de forma personal o comunitaria. No podemos terminar nuestra lección divina sin la presencia de María. Por eso acudamos a ella para que ella nos permita ser la verdadera familia de Jesús en nuestro contexto. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Amén. Finalizamos nuestra lección divina con la recomendación que hacemos desde este subsidio en la iglesia. Celebremos los sacramentos, vivamos la liturgia y alabemos a Dios con nuestra existencia. En el escenario de la fe, cultivemos la oración, leamos cotidianamente la Biblia y contemplemos las grandezas del Señor. En la caridad, ayudemos con sentimientos de empatía y donación a nuestras comunidades parroquiales o a las personas que más lo necesitan. Y en la esperanza seamos testimonio de vida. Suscríbete a este canal y comparte este video. Recuerda que la palabra de Dios se lee, se ora, se celebra y se vive en comunidad. Que el Señor misericordioso nos bendiga y nos acompañe siempre, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.